información urgente. La compartimos. Allí tenemos. Sí. Dale, Hugo, todo tuyo. Acaba de renunciar el ministro de Economía, Martín Guzmán, con profunda convicción y la confianza en mi visión sobre la cual es el camino que debe seguir la Argentina. Seguiré trabajando y actuando por una patria más justa, libre y soberana. Ahí tenemos la carta y el tuit de Martín Guzmán. Viviana. Lo que les había anticipado, la propia declaración del ministro de Economía, Martín Guzmán, lo habíamos dicho al comienzo del programa. Una información que, por supuesto, cambia absolutamente todo, porque habíamos mencionado que el presidente de la Nación estaba transitando solo este momento complicado de la economía con su ministro Martín Guzmán después de la partida de Culfas. Todo lo que esto significa, por supuesto que ya hay revuelo en redes sociales, insistimos, allí está la carta que acaba de publicar a las 17:47, hace menos de 10 minutos, el ya ex ministro de Economía, Martín Guzmán. Insistimos, con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una patria más justa, libre y soberana. Y en su tuit, y por supuesto información que ya confirma también la Home de la Nación, la renuncia de Martín Guzmán al frente del Ministerio de Economía. Bueno, contábamos, ¿no? Esto ocurre simultáneamente al discurso de Cristina Fernández, que ahora está hablando en Ensenada. Señalábamos la importancia, por eso La Nación Más hizo este programa especial. Tenía importancia política, tenía repercusiones, las tiene, están ocurriendo ahora mismo, mientras Cristina Fernández habla de la lapicera, habla del aniversario de Perón, habla de las acciones a partir de la lapicera que no dejó de utilizar Perón. Renuncia con una carta el ministro Martín Guzmán, el único ministro aferrado al albertismo que quedaba dentro del gabinete con enormes injerencias, el hombre que diseñó el plan para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En el medio de la inquietud por la suba de la inflación o la no baja de los precios, de lo que Cristina había denunciado como festival de importaciones, de aquellos ministros o funcionarios que no funcionan, llegó la tan expectante, por decirlo de algún modo, señalada, anunciada, renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, que lo hace junto con una carta. Viviana. Sí, fíjate, perdone, que... Sí. Fíjate que esta carta no se puede armar en 10 minutos. Esta carta está armada y en el medio del discurso de Cristina la da a conocer hace 5 minutos el ministro de Economía. Es decir, nada es casual, nada, no se puede haber sentido mal por lo que ella está diciendo, sino esto está absolutamente premeditado desde antes de que Cristina hable, sabiendo el tenor que iba a usar Cristina con esta charla. Y es muy interesante poner que Guzmán dice que quería hacer una política económica de desarrollo sustentable que contribuyese a una economía de mercado inclusiva sobre la base de la generación de empleo, dinámica a partir de la agregación de valor y conocimiento, estable en una Argentina que reparta las oportunidades de forma equitativa a lo largo y ancho del territorio federal y que fortalezca su soberanía. Por eso renunció, porque no cumplió absolutamente nada de lo que había prometido. El secretario general de redacción de La Nación, José del Río, está en comunicación telefónica con nosotros. José, buenas tardes, gracias por el contacto. Me imagino cómo estarán trabajando esta hora del sábado, ¿no? Con esta bomba. Totalmente, Vivi, y vos bien lo decís, es una bomba realmente, si bien la carta huele a una carta redactada con anterioridad, una carta de esas que están elaboradas, ¿no?, previamente. Pero para que te des una idea, hablando con el ministro de Economía, ahora ex ministro de Economía, en las últimas 48 horas, lo que él me dijo es: no pierdas el tiempo, todos los rumores son falsos. Hablando hoy con gente cercana al gabinete de Alberto Fernández, el presidente que tiene solamente en Google 2,2 millones de contradicciones, lo que decían es: está ratificado en su cargo. Entonces, la pregunta es: ¿qué pasó en las últimas horas
como para que esta carta que estaba preparada la hiciera pública, ¿no? Y finalmente esta renuncia se convirtiera en un hecho real. Impresionante el dato, porque ocurre, José, soy Hugo Machiavelli, ¿cómo estás? Ocurre mientras Cristina Fernández está hablando en Ensenada. Esto no es casual. Nadie puede suponer que en este contexto de discusión entre el albertismo, lo que quedaba o lo que queda del mandato del presidente, digo, en poder político, y en el medio del discurso de Cristina, que dice que está optimista, pacifista, le habla de la lapicera, renuncia y se publica la carta de Martín Guzmán. Hoy hablando, Hugo, con las principales fuentes también del sector del gobierno nacional y refiriéndome un poco a la situación, porque la verdad que la economía iba a un camino de no retorno. Digo, cuando vos hablás de una economía que tiene una inflación que los banqueros ya estiman en 100% anualizada o de mínima que tenés del 75% anualizada, decíamos, la pregunta era ¿por qué se queda Martín Guzmán? Porque en definitiva todas las encuestas, las del Frente de Todos, las de Cambiemos, todas las encuestas dan que la causa de inflación es la que más afectaba al gobierno nacional y que veían a una economía, la población ve una economía sin rumbo. Entonces, la razón definitivamente tiene que ver con la política, Hugo, porque por la economía él decía que no iba a renunciar. Lo que pasa es que la muestra de poder de Cristina lo deja vacío de poder a un ministro que tiene mucha deuda por renovar y muchos meses de desafíos. Y la pregunta es ¿quién viene y qué viene en materia económica, José? Bueno, ¿qué viene en materia económica? Es más fácil que decir quién viene, claro. Porque vos sabés que la cuestión de la salida del ministro era una cuestión que todos advertían que sería una cuestión de plazo, ¿no? Decían, hay un plazo por delante como para que esta renuncia se produzca, pero no estaba el reemplazo, y al no tener el reemplazo, cuando hablas de economía tenés que tener un capitán al frente y más en una economía en crisis como la actual. Entonces hay que ver si se comprueba el dato de Sergio Massa como un ministro más fuerte dentro del gabinete, una jefatura renovada, algo que hoy hablando con fuentes muy cercanas a Massa me decían está en la cancha, se iba a la cancha hoy, con lo cual no preveía él tampoco esta renuncia. Hablando hoy con fuentes cercanas al canciller, tampoco, el canciller Santiago Cafiero tampoco preveía para hoy la renuncia. Te digo, justamente como tengo que escribir para mañana en el diario, es un día que trabajé todo el día hablando con todo tipo de fuentes, y esto no estaba previsto para la agenda del día de hoy. Más allá de quien venga a ocupar un lugar muy complicado, además justo en un momento en donde todos estábamos acá, José, en el piso, sí, prácticamente sin hablar, escuchando atentamente el discurso de Cristina Fernández de Kirchner, donde hace mención a esa reunión que tanto ruido hizo con Carlos Melconian, ¿no? Y Cristina diciendo, bueno, yo si alguien me viene a decir que estoy equivocada, lo puedo llegar a escuchar. Digo, un Carlos Melconian que en el momento en que se reunió con Cristina empezó a surgir, y lo hablábamos acá con Eduardo Reina en piso, bueno, puede ser el posible reemplazo ante la ida de Guzmán Melconian. La verdad es que uno no lo sabe, pero más allá de eso, un presidente que queda completamente solo en la escena. Un presidente que pierde a su último bastión, Exacto. Un presidente que pierde al garante con el Fondo Monetario Internacional, una suma de incógnitas que tienen que ver con los mercados internacionales, con el riesgo país, con el dólar, que necesitan urgente un nombre para suceder a Martín Guzmán. Un Carlos Melconian que no está para nada cerca de asumir, lejos está de cualquier tipo de asunción en ese sentido, si bien fue muy reservado de la reunión. Lo que sí comentó es que lo que le propuso a Cristina Fernández de Kirchner es que haga lo que él llama un fabregazo. Fabregazo es la devaluación que había producido el titular del Banco Central cuando ella era presidenta, porque lo que él dice es que la única salida como para empezar a ordenar un poco las cuentas es producir un tipo de devaluación en ese sentido. Todo esto, Vivi, todo esto tiene que ver con información de último momento y con información que también se preveía, pero no es casual que el momento en el cual se ejecuta esta renuncia es con ella ahí en el centro de la escena. Sí. Y pareciera, de acuerdo al tono, veníamos escuchando cada palabra de Cristina Fernández, la verdad que se la notaba en un tono más distendido. En un momento dijimos, parece un monólogo de otra naturaleza, otro tipo de discurso, y como sabiendo que esto estaba pasando, yo no sé si esa es una especulación o una posibilidad cierta. Cristina a la que no se le escapa nada, además, ¿no? Yo creo que sí sabía, porque, a ver, acá de analizar el lenguaje sexual
de Cristina Fernández. ¿Hace cuánto no la veían tan relajada en un acto? Desde el momento que llegó, ¿no? Con una sonrisa de una victoria ganada, era una sonrisa de... Inclusive había un momento en el cual la Cámara toma a Máximo Kirchner tentado, por otro tema puede ser, pero con Axel Kicillof. Axel Kicillof, que es el enemigo histórico de Martín Guzmán y quien se cansó de horadarlo públicamente cada vez que se hablaba del rol de Guzmán. Es un triunfo, en este caso, para la dupla Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, que desde el día 1 querían devaluar a Martín Guzmán. Qué papa caliente, ¿eh? Queda en el ministerio la cartera más importante que tiene la Argentina hoy, frente a la falta de gasoil, el problema de las importaciones, el nuevo cepo, la falta de dólares. Bueno, un escenario complicado con una inflación que para muchos va a estar por encima del 5% en junio. Vos planteabas lo de Massa, pero ¿qué te imaginas en el escenario posible? Vos seguís el día a día de la economía, José. Mira, sondearon a muchas personas respecto de cómo veía la economía. Una de las personas con las que hablan habitualmente es con Emanuel Álvarez Agis, que es el titular de P4Q. También hablaron informalmente con Martín Redrado por el tema del Banco Central y cómo veía las reservas. No para este puesto puntual, pero digo, sí es claro que la salida de Guzmán no es una salida que pueda moverse sin mover otras fichas del dominó. Es claro que esta salida de Martín Guzmán va a tener que traer otras medidas y otros cambios dentro del gabinete, y la pregunta en este caso es, el presidente de la Nación, que había puesto como su único garante dentro del gabinete, el único inamovible, a Martín Guzmán, recibe una renuncia del ministro que era la persona a la que él ratificó. ¿Cuál va a ser el poder real hoy del titular del Poder Ejecutivo? Exacto. Esa es la pregunta. Y en un momento también, hablando de Melconian, José, viste que dijo Cristina, me reuní con él y él piensa como Martín Guzmán. Sí. Lo dijo en un momento en el acto hoy. Fue una sutileza... Claro. Sí. Tremendo, aparte, Cristina. Esa sutileza, con una dosis de ironía que tiene la vicepresidenta, que en ese sentido es brillante, en cómo ironiza y cómo está diciendo, y de hecho los cánticos de allí, de quienes estaban, de los militantes que están acompañándola, van en línea con el tema de el gobierno de Cristina, no es el gobierno de Alberto. Claro. Van en línea con Alberto le entregó, en este caso, la patria, se la entregó al mundo financiero y a la oligarquía. Digo, toda esa construcción de relato que está haciendo hoy Cristina Fernández de Kirchner con esa sonrisa oreja a oreja, tiene que ver con información que la vicepresidenta tenía de antemano, no hay dudas. Tenemos la carta concreta, la carta concreta de 7 hojas que tiene la renuncia de Martín Guzmán. Ahora, este escenario pone al gobierno, si estaba complicado, en una incertidumbre mucho mayor. Se habla de crisis de gabinete cuando renuncia un ministro tan importante. José, vos lo sabes bien. Es una crisis, siempre que es un ministro de Economía, la crisis es mayor que en otras carteras. Claro. En las 7 carillas que tiene esta carta de Martín Guzmán, enumera durante las primeras una serie de logros que para él son los que marcan su gestión. Principalmente tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tiene que ver con los resultados que dice tuvo en materia de refinanciación de deuda, habla de desafíos por delante que tiene el país, y hay que ver en este caso si se cumple lo que se decía de él. En principio siempre se habló de Guzmán como un ministro que llevaba el barco, en este caso la Argentina, al acuerdo con el fondo y después iba a renunciar. Porque esa era la etapa y eso era lo que él quería llevarse para su futura cátedra en Estados Unidos, donde él era profesor. Ahora, pero se quedó más tiempo. Tremendo. Ahora, esta es una escena, es un nuevo episodio de una serie que es preocupante. Por momentos tiene comicidad y por momentos tiene momentos de tragedia. Pero las formas, ¿no? Me observan el tema de las formas. Renunciar un ministro de Economía a través de Twitter. ¿Qué nos dice también, José? Renunciar a través de Twitter nos dice que ya no confía en nadie. Nos dice también que no le dejó al presidente la cuestión de ser él quien lo comunique. Comunicarlo, claro. Exacto. Y nos dice también que, a juzgar por los últimos movimientos que había hecho Alberto Fernández, tal vez el ministro lo que sabía es que si él no renunciaba lo iban a hacer renunciar. Entonces, anticipa la jugada. Tremendo todo lo que contás. ¿Qué dice Hola, Eduardo? José, ¿cómo te va? Me parece Hola, que también estás? tendríamos que buscar por el lado de Cecilia Todesca. ¿Qué te parece?
Cecilia Todesca suena desde, te digo, el inicio como una eventual candidata. Lo que pasa es que hay que ver si ella quiere tomar esta papa caliente. Hay que ver si a ella le sirve, no tanto por Alberto, porque Alberto la ve históricamente como alguien para liderar alguna de las carteras de un ministerio, pero recordemos que cuando Santiago Cafiero se corrió de posición de jefe de gabinete a canciller, ella también se corrió de un rol que era muy activo, un rol menor. Gustavo, tenés una consulta. Sí, para estamos José. con Lacha Lázari también. ¿Qué haces, José, querido? Te hago ¿Cómo estás? una pregunta. ¿Por qué buscamos al sucesor en el espacio de Alberto cuando creo que deberíamos buscarlo en el espacio de Cristina? Me parece que habría que preguntarle a Cristina quién es el sucesor. Hoy es virtualmente la que gobierna. Coincido plenamente contigo. Yo creo que el espacio viene por ahí y creo que hay que ver si eso ocurre. La pregunta es qué va a pasar con Alberto, y no me refiero a una cuestión de ser agoredo o tal, pero digo, ¿cuál es el límite de un presidente en términos de poder? Tan cercado. ¿Hasta y tan dónde te solo. pueden ¿Qué le intervenir? queda? Si la lapicera no lo usó, de acuerdo a lo que dice Cristina, él está declamando su uso, pero no lo efectiviza y pierde todo el poder. Es un gobierno en serios problemas. No queremos agregar elementos. Estamos haciendo una descripción de lo que acaba de pasar. Claro. Mientras habla Cristina Fernández, con la expectativa que lleva a La Nación Más a hacer un programa especial, porque suponíamos De hecho, ya terminó cuando creíamos que iba a ser Exacto. mucho más extenso a su oratoria. que esto marcaba la agenda de los próximos días, un país en emergencia prácticamente por las razones que uno sabe, surge la renuncia de Guzmán a través de un Twitter que marca también una salida del gobierno intempestiva, como vos decís, preanunciada por algunos sectores, pero no por él, tampoco por el presidente, que no tiene la posibilidad de señalarlo, ¿no? José, te pregunto por último, Hernán Lecher, que en algún momento también sonó. Ah, el preferido de Cristina. ¿Qué? Sí. Mirá, Hernán Lechter, para tener un poco la cocina de quién es, él fue el primero, fue la piedra filosofal para la pelea de Cristina con Culfas. Cristina le presenta a Culfas, a Hernán Lechter, como un candidato a secretario de Comercio con un plan de gobierno estipulado, con determinadas cláusulas, con una lógica muy cristinista respecto de cómo veía la economía, y lo primero que le dijo Culfas en su momento fue que no veía porque ellos venían a gobernar distinto. Cristina nunca le perdonó eso a Culfas y tiene las 9 páginas que tiene el plan de Hernán Lechter en su escritorio desde ese día. Bien. Una cuestión que está vinculada con los precios, con la intervención, y te digo, Vivi, les cuento el dato que tengo de hoy, es que en las últimas 24 horas, en diálogo personal con el ministro Guzmán, mi pregunta fue, Martín, dicen que vas a renunciar, y me dijo, no pierdas el tiempo. No puedo creer. Interesantísimo, José. Sabemos que te vas para el diario, que estás ahí metido en todos los temas, que La Nación de mañana va a explotar y que la gente tiene mucha necesidad de saber qué está pasando. Acaba de renunciar el ministro de Economía, Martín Guzmán. Gracias por el contacto. Un fuerte abrazo. Gracias, José. Gracias a ustedes y seguimos en contacto. Cualquier información de último momento les comunicamos. Claro que Muchas sí. gracias. Muchas gracias, muy amable. Qué interesante, Bueno, ¿no? nos vamos Justo un directamente, sábado. ya lo Sí, analizamos, tremendo. sí, un sábado tremendo. Creíamos que la noticia iba a ser el discurso de la vicepresidenta y la verdad que no, la renuncia de un ministro tan importante como el ministro de Economía. Robertino, volvemos con vos allí en Senada. Acaba de finalizar el acto de Cristina Fernández de Kirchner. Imagino, bueno, ya te enteraste de la bomba de la jornada, ¿no? Sí, Vivi, correcto. La verdad es que estábamos en la sala de prensa hasta hace un ratito y entre los colegas, y ahí lo que se podía ver también en partes del acto, es como que se generó una especie de desconcierto donde dejamos de escuchar a la vicepresidenta porque la hecatombe que produjo la renuncia del ministro Guzmán. Recuerden que antes de empezar nosotros habíamos mencionado, atención a quién puede ser el apuntado hoy, Sí. a qué puede pasar después de este discurso, porque yo hace algunas semanas había hablado con un dirigente muy importante del PJ y me decía, hace algunos años en Argentina 2 tapas de un diario tiraban un ministro, ahora son 2 discursos de Cristina. El anteúltimo discurso de Cristina, recordemos, en Tecnópolis salió eyectado Matías Culfas. Es verdad. Sí, claro. Ahora Martín Guzmán, es la presentación de la renuncia, hay que ver qué hace el presidente de la Nación, el presidente puede aceptarla o no. Es muy difícil, obviamente, declinar, no aceptar una renuncia como esta, porque es una renuncia muy extensa, que está claramente muy bien pensada. Si bien es muy importante en el contexto en el que el ministro hace pública su renuncia, obviamente.